Nosotros al cliente nunca le decíamos que no tenemos un producto. Por más que no teníamos, muchas veces no teníamos casi nada, decíamos sí tenemos. Mi mamá y todos habíamos aprendido habilidad de saber los precios que, como estaban en el mercado de productores. Oye, quiero ACE, ok, sí hay. Quiero leche, sí hay. Quiero café, sí hay. ¿Qué ocurre? El cliente decía, pero el cliente decía, pues pero si no veo que tengas, no te preocupes, sí hay. Se iba el cliente, dejaba todo pagado, vuelvo a recoger. Terminaba y sabes qué, Dani anda esto, Liana aquello, Milagros aquello, ándate, trae y ¡pum! Mi madre tenía siempre una frase que nos decía, tienes que seguir, no hay vuelta atrás y luchar paso a paso. 5 hermanos y su madre llegaron desde Puno a Lima en búsqueda de un mejor futuro. Empezaron trabajando en el mercado de productores, lo que nació como un pequeño negocio familiar se transformó en una empresa que hoy produce sus propios aceites, harinas y fideos. Una marca peruana que compite con gigantes. Acompáñanos a conocer la historia de Alimentos Cielo, junto a Cristian Pinto, uno de sus fundadores y gerente general. Lidiar con el fracaso. Pienso que si tú no estás preparado para la derrota, pues no estás preparado para ganar, ¿no? Tal como estás preparado para ganar, debes estar preparado para perder. También tienes que entender que no eres perfecto, que no hay negocio perfecto. En algún momento vas a perder. Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos dan cada semana mirando, compartiendo y comentando nuestros videos, pero solamente les quiero pedir un pequeño favor. El 50% de personas que ven recurrentemente nuestro canal no están suscritos, así que te quiero pedir que te suscribas, es gratis y así nos ayudas a seguir creciendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Ya estamos a mitad de temporada y solo quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo que nos están dando cada semana en los distintos formatos que sacamos desde Gurú Motivación, los podcasts inmersivos, las entrevistas en campo y mucho más. Y hoy, continuando con nuestra estrategia y dinámica de contenidos positivos, tenemos una historia que cuando lo leí hace más de 2 años, la verdad que me inspiró un montón y cuando creo el podcast lo tenía ahí y soñaba con este momento hasta que se está dando ahora y estoy seguro que le va a encantar. Está con nosotros Cristian Pinto en el estudio, él es gerente general de Alimentos Cielos y uno de los cofundadores con una familia empresaria con muchísimas lecciones que nos va a dar en esta jornada. Muchas gracias Cristian por aceptar la invitación. No, gracias a ti, gustoso de compartir este ambiente contigo y para sobre todo de repente contar nuestra historia y poder ayudar a otros empresarios a tener una visión mucho más optimista, ¿no? Nada, muchas gracias. Siempre me gusta partir de un contexto. Tenemos una audiencia que nos ve a nivel nacional y también internacional. Si tuvieras que resumirnos qué es Alimento Cielo hoy, ¿cómo lo definirías? Alimento Cielo hoy en día es una empresa que ya tiene 20 años en el mercado. Somos una empresa familiar, somos una empresa de familia provinciana, nosotros somos puneños, somos 5 hermanos, como dicen, ¿no? De repente forjados desde el empuje de nuestra madre, que en paz descanse, doña Gregoria Barrios, que nos sacó adelante y nos enseñó, como dicen, ¿no? Cómo ser firmes y cómo tener valores que nos permitan salir adelante, ¿no? Como es el respeto, la tenacidad, la gratitud, la humildad que siempre ella nos inculcaba, ¿no? Muchas gracias. Y más adelante vamos a conversar sobre las lecciones a profundidad de tu madre, que siempre tenemos referentes que nos dejan muchas lecciones en la vida, ¿no? Yo siempre digo que todos tenemos una historia que contar, ¿no? Estamos construyendo nuestro futuro y más en un país que no nos pone las cosas fáciles. Yo también soy provinciano, así que me siento, la verdad, que muy, muy orgulloso de todo lo que has construido. Eh, ¿Cómo era tu infancia en Puno? ¿Qué soñabas cuando era de niño o si te imaginabas en un momento ser un empresario exitoso? Bueno, nunca, ¿no? Uno a veces cuando es niño no se imagina de repente llegar lejos, sí tiene una ilusión siempre de repente de hacer cosas diferentes, de repente salir de donde está creciendo,
junto con mis hermanos, ¿no? Nosotros somos de Sandia, del Valle de Tambopata, donde está el mejor café del mundo, el Wow. Tunqui, Así, ¿verdad? Claro. ¿no? Entonces crecimos de repente de los primeros 6 años de nuestra niñez en Sandia. De ahí pasamos a, ya justamente por las ganas de, como dicen, ¿no? De crecer de mis padres, don Máximo Pinto y la señora Gregoria Barrios. eh, Vivimos en Juliaca, más o menos unos 10 años será, en trabajo en comercio. De ahí aprendimos a ser comerciantes, en todo lo que, bueno, Juliaca es pues el centro comercial de Claro, Puno, sí, ¿no? sí, sí. Entonces Una ciudad pujante. aprendimos bastante de ellos. Y bueno, después, por circunstancias ya de repente de la vida propia, tuvimos que venir a Lima eh, para poder de repente ya ver otro futuro, ¿no? Y o sea, esta decisión de venir a la capital, a veces lo que somos de provincia dejamos nuestro entorno, nuestros amigos de repente, pero también es uno con visión muy grande, ¿no? De seguir creciendo, de seguir avanzando. ¿Cómo fueron esos inicios en Lima? Entiendo que con los recursos que habían acumulado, alquilaron un puesto en el mercado mayorista y de ahí empieza de nuevo todo lo que construyeron. Sí, gracias un poco, como dicen, vuelvo a decirle, ¿no? Al empuje de mi mamá, vinimos con los recursos que teníamos de Puno. Yo particularmente tuve que dejar la universidad porque él era el hermano mayor allá en la Universidad de San Agustín, Arequipa, estudiaba Ah, ingeniería pues, química. Teníamos la necesidad de, como dicen, ¿no? Salir, cambiar a un ambiente mucho más grande donde nos permita crecer. Entonces, como habrás visto en nuestra historia, con los recursos económicos que teníamos, pues empezamos a trabajar desde muy abajo en el mercado mayorista de Santa Anita, en productores. Y pues, como dicen, ¿no? Pues, todos mis hermanos, pequeños, grandes, empezamos a trabajar duro, muy duro, y pues llenar, como dicen, ¿no? La olla un poquito, granito a granito, y enfocarnos netamente en salir adelante, ¿no? Fueron, ¿qué le diré? Desde el año 2000 más o menos hasta el 2002, 2003, que fueron bastante duro. complicados, de angustia económica, de enfocarnos en estar unidos y trabajar todos para un mismo fin, ¿no? Y a veces parece una realidad en este momento o en ese momento muy dura, pero también tienes de nuevo un deseo muy fuerte, ¿no? De salir adelante y hacer las cosas bien. Y empiezas a competir y empiezas a conocer mejor el sector y poco a poco empiezas a crecer, ¿no? Y en tu entrevista tú decías que cuidaban cada centavo, ¿no? Y eso se reinvertía, imagino. ¿Cómo eran esos momentos? Si tuvieras algunas anécdotas ahí, porque uno siempre lo recuerda con mucho sentimiento, pero también con orgullo, ¿no? Porque eso les permitió, digamos, construir algo más grande que hoy atesoran, ¿no? Sí, como tú dices, ¿no? A veces la crudeza de repente de no tener todos los recursos como para poder emprender te hace tomar medidas fuertes, ¿no? Muchas veces a mí mis hermanos me decían, oye, estás midiendo mucho las cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos disfrutar. Y decían, no, no es el momento, teníamos que hacerlo. Eh, la, l- la verdad de las cosas es que mis hermanos, somos 5, Dani, Liana, Milagros, Ronnie y mi persona, pues trabajamos muy unidamente. Aprendieron a entender ello, que necesitábamos trabajar unidos, sobre todo unidos, porque si hubiese sido diferente, cada uno hubiese obrado por su camino, de repente tener su pareja o Claro. agarrar sus estudios, o ser quizá un poco más egoístas y ver cada uno por su futuro. Cosa que no sucedió, para fortuna de nosotros mismos. Tuvimos esa visión de seguir justamente guiados por nuestra mamá, que nos decía, pues, oye, ya estamos acá, vamos a seguir adelante y pues trabajamos día a día desde las 7 de la mañana. No agarrábamos, te voy a ser franco, así, a mototaxi o combi para ir a productores, cargábamos. Esto es algo íntimo, ¿ya? No teníamos televisor. Claro. Ya
no teníamos televisor, vivíamos en una casa alquilada, entonces como éramos adolescentes, yo tenía 20 años, 19, 21 años, mi otro hermano, mi otra hermana 19, Mm. 17, 15, entonces, ¿qué digamos? Esa vez estaba de moda Dragon Ball. Sí, sí, sí. Entonces, decía, oye, queremos ver Dragon Ball, pero no teníamos tele. Teníamos que cargar la tele que teníamos en el cuarto y llevarla a productores. Todos los días caminábamos cargando la tele. La instalábamos en productores. Ahora, quien atiende la tienda, oye, anda, mira tú, anda Se adentro turnaba. y tú atiende. Éramos jóvenes, pues, ¿no? Claro, Chibolos, claro. entonces decía, oye, mira cómo está, quién está ¿Cómo va en la...? Dragon Ball, ¿no? Entonces así pasábamos los días, como dice, ahorrando, no gastábamos en mototaxi, no gastábamos en comer afuera, no gastábamos en de repente algún refresco afuera, no, todo era la olla y juntar y juntar y juntar hasta que poco a poco diversificamos un poquito y todo sumaba, ¿no? Queridos gurús que ven el podcast todas las semanas, ¿te estás inspirando de la historia de Cristian? Te cuento que yo también estoy y he quedado muy inspirado con muchos accionables que estamos ejecutando en la organización. Historias como él nos hacen recordar que somos un país lleno de talento y potencial. Y es así que desde Gurú estamos impulsando este 15 de agosto el Gurú Fest Lima 2026, un espacio que reúne a más de 40 protagonistas de sus historias que han compartido en Gurú Motivación durante estas temporadas, donde vamos a dar también doble clics al cómo lo hicieron, cómo tomaron decisiones, cómo escalaron sus negocios e incluso algunos a llevar a un nivel internacional. Es una jornada que va desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tendremos dos grandes salas. Una que es creer y soñar en grande para conocer las historias, como les decía, cómo decidieron, cómo crecieron, inspirarnos. Y otra sala donde vamos a hacer doble clic más aterrizado a temas, por ejemplo, gestión comercial, inteligencia artificial, toma de decisiones en base de data, elaboración de estrategia y mucho más. Pero no es todo. Por primera vez estamos implementando dos salas. Una sala de mentorías one-to-one de 30 minutos donde vamos a pedir a los empresarios que puedan conversar con ustedes, y también una sala de mentoría grupal de hasta 7 integrantes para aprovechar lo que es el conocimiento colectivo. Un mentor gurú acompañando durante una hora aquellos retos que ustedes pasan y creciendo en conjunto. También tendremos una sala de talleres en específico de hora y media para puntualizar en aquellos dolores que muchos de ustedes pasan. Y además tendremos, acabando el día, un espacio de cóctel para poder festejar el talento peruano, esas ganas que tienen todos ustedes para crecer, salir adelante. Y es un evento dirigido en gran mayoría a todos ustedes que nos siguen de Gurú Motivación, algunos de muchos años en todo el país. Los invito a que puedan acompañarnos, y además, si no puedes asistir de forma presencial, estamos por primera vez llevándolo también al digital. Así que si estás en regiones o en Lima y no puedes ir por cualquier motivo, o estás en otra parte del mundo, ahora te puedes conectar de forma remota. Así que no pierdas esta oportunidad de participar en el Gurú Fest Protagonistas. Aprovecha un código de descuento de 20% con la palabra Gurú y ahí te veo este 15 de agosto. Ahora continuemos con la experiencia de Cristian. ¿Y qué hacían en ese, o sea, compraban, venían abarrotes, me imagino, y ya aplicaban estrategias de que los... Porque a veces también algo que me gusta mucho en su historia, y ya más adelante van a saber por qué, porque ustedes ahora fabrican, tienen plantas y todo lo Mm. demás. em, Hay tiendas que pasan 10, 15, 20 años y siguen lo mismo. En su caso ustedes escalaron, avanzaron. No sé si ya desde el inicio empezaron a hacer cosas distintas. No sé, el cliente, o los proveedores, o el tema de confianza, que también es importante, ¿no? Cuando empiezas a construir. Yo creo que lo distinto radicaba en que éramos 5, jóvenes, con mucha fuerza y energía. Y atrás estaba mi mamá, que mi mamá era, pues no tenía vergüenza, mi mamá era una persona de mucho empuje, de muchísimas ganas de progreso, muy trabajadora. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros al cliente nunca le decíamos que no tenemos un producto. Entonces, venía un cliente, nosotros vendíamos inicialmente puro fideo, de otras marcas, ¿no? Y pues el cliente quería leche, el cliente quería café, el cliente quería otra marca de fideo, quería conservas de pescado, o ¿qué le digo? Arroz o azúcar, X Claro. productos, ¿no?
Entonces nosotros al cliente decíamos, por más que no teníamos, muchas veces no teníamos casi nada, decíamos, sí tenemos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma mi mamá y todos habíamos aprendido habilidad de saber los precios que, como estaban en el mercado de productores. Oye, quiero ACE. Ok, sí hay. Quiero leche. Sí hay. Quiero fideos de otra marca. Sí hay. Claro. Quiero café. Sí hay. Entonces, de la lista que nos dejaba un cliente, tenían 10 productos y uno vendíamos nosotros de nuestra tienda Sí. y los otros 9 le agregábamos, ponte, 50 centavos o un solo, 2 soles, o vendíamos al costo, a veces perdíamos, pero la mayormente ganábamos un poco. ¿Qué ocurre? El cliente decía, el cliente decía, pues, pero si no veo que tengas, no te preocupes, si hay. Sí. Se iba el cliente, dejaba todo pagado, vuelvo a recoger. Eso es lo usual en productores, ¿no? Sí. Terminaba y sabes que Dani anda esto, Liana aquello, Milagros aquello, ándate, trae, y ¡pum! Ahí está su Claro. pedido. Entonces, eso hizo que nosotros, por las ventas, no perdamos un cliente. O sea, todos los clientes hacían su lista y venía y estaba ahí. Llegábamos un punto y decíamos, oye, nosotros nos hemos vuelto como unos pulpos, decíamos, ¿no? Porque no Claro, tenemos y traemos de jamás. todo aquí, Sí. ¿no? Y era así. O sea, yo muchas veces decíamos, oye, el mercado estaba vacío, no había venta, pero nosotros teníamos un pedido, 2 pedidos, 3 pedidos, 4 pedidos que o sea, los vecinos nos miraban, oye, ¿cómo vende? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo, ¿Qué no? están haciendo? Entonces, Sí. pues, la unión hace la fuerza, pues, eso nos enseñó, pues, que podíamos hacer más cosas, y al final de cuentas, pues, los únicos que vendían siempre éramos nosotros. Siempre se paraban los camiones, carga, carga, carga. Nosotros no perdíamos un cliente, siempre decíamos, sí hay, sí hay, sí hay, y eso se queda en todos. Y así Y avanzamos. pero qué tal, eso es poderosísimo porque al final es una ventaja competitiva, digamos, lo que te hace diferente, ¿no? Ujú. Porque a veces uno se puede pensar en tema de precios, no se vendo más barato en general, pero llegas a un punto en que no tienes cómo marginar más, pero empiezas a dar este concepto de excelencia al servicio, ¿no? Al cliente. Y te permite, me imagino, crear también una reputación, ¿no? Porque al final se pasan la voz y dicen, mira, ellos son así, cumplen, tratan bien y empiezas a crecer, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Y en qué momento dijeron, hay una gran oportunidad de también nosotros ser fabricantes, ¿no? Y producir sus propios productos. Ya. En productores, usualmente hace años y hasta la fecha, la mayoría de los comerciantes siempre tratan de tener una marca propia. Sí. Entonces, nosotros iniciamos con las conservas de pescado esa vez. Ya teníamos el negocio de las conservas, pues dijimos vamos a hacer de repente algo un poquito más nuestro, ¿no? Entonces nos aventuramos pues a ir a Chimbote a comprar conservas y poner la marca, ¿no? Y la marca era Cielo. Cielo era porque eh, la primera nieta de mi mamá, o nuestra primera sobrina que nació, se llamaba Cielo, no por otra Ah. cosa, ¿no? Entonces, Claro. y pues empezó a salir, y ya pues poquito a poco, hasta que alguien nos dice, oye, ¿por qué no lo patentas? Porque estás vendiendo regularcito, ¿no? Pues no vaya a ser que alguien te lo quite. Claro. Y para esas veces ya el negocio era algo estable, yo me dedicaba un poco a salir y fui a patentarlo personalmente y lo patentamos. Y bueno, tuvimos la suerte de pues que la patente nos indique que podíamos hacer grasas, margarinas, otras cosas más, ¿no? Y bueno, así empezó Cielo, la marca con conservas, ¿no? Llega un momento en que pues se da la oportunidad de repente de envasar aceite, pues de saber cómo podemos hacer aceite, y por propia, como dicen, no, travesura propia, entonces empezamos a averiguar de planta de producción, quién nos lo puede hacer igualito, y llegamos al punto en que se puede hacer igual que las conservas. Ok, bueno, entonces empezamos a hacer maquila también con aceite, ¿no? Y cómo llegamos al conocimiento de repente industrial. Es algo que yo quizá aquí voy a aprovechar a todos los que quieren emprender. El conocimiento no se gana necesariamente estudiando. Nosotros lo ganamos yendo, hablando, entrevistándonos.
con una industria, con otro empresario, se hace así el aceite, esta es la merma, se usan estos insumos y empezamos a saber cómo es un costo de producción, cuál es el rendimiento, cuál es la merma, hasta que aprendimos ya casi todo el proceso del aceite y pues empezamos, como dicen, ¿no? A producir un poquito más, un poco más de una planta, conocer otra planta, y ya pues hasta que llega un momento que se nos vuelve nuestro negocio principal, ¿no? Pero como maquila, hasta que en un momento hay un señor empresario también, me dicen, oye, yo soy ingeniero, te lo hago a tu planta, te lo hago a tu planta de producción, ¿no? Ujú. Ya más. Creo que vi en una entrevista que tu mamá como que tenía un ahorro para mejor comprarse una casa y era invertir esos ahorros en mejor en la planta. No sé si en esta planta o al inicio. Y claro, había de repente un miedo, ¿no? Pero ustedes dijeron, vamos, o sea, sigamos construyendo, ¿no? O sea, esta parte importante de ser ya productores, ¿no? Mm, sí, lo que te voy a contar también es algo un poco íntimo de nosotros porque como cualquier persona, aquí usted o yo, siempre lo primero que anhelamos siempre es tener nuestra casa, ¿verdad? Sí, pues claro. Entonces nosotros habíamos trabajado ya, ¿cuántos? 5 años, 6 años, duro, y ya teníamos nuestro capital. Por eso nuestro negocio principal era aceite, ya sabíamos hacer aceite, pero no teníamos una planta. Y obviamente, pues, mi mamá en ese momento quería comprarse su casa. Vamos, visitamos, y ahí viene esa, como te digo hace un momento, la oportunidad de un señor que nos plantea, o te hago tu planta de fábrica de aceite. Y otra oportunidad, como teníamos un capital, pues era hacer una empresa de transporte. Quizá esa fue la primera vez que tuvimos nuestra mesa de directorio en nuestra casa y en el comedor, y nos sentamos todos con mi mamá y dijimos, ¿qué hacemos? Pero antes de esto nosotros fuimos justamente al banco y un funcionario del banco nos dice, oye, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres comprarte una casa? Sí, buena idea. ¿Quieres poner una empresa de transportes? Yo no te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque no sabes nada del negocio. ¿Quieres poner una planta de aceite? Sí. Yo te aconsejo que pongas la planta de aceite primero porque Ya esa después. planta te va a dar los frutos, como dicen, no, va a ser la gallinita de los huevos de oro para que tú puedas comprarte la casa luego, Claro. porque tú ya conoces el negocio. Otro punto, ¿viste? Eso expusimos en nuestra mesa de directorio, pues, y lo sometimos a la primera votación, Ah, por decirlo. democracia. Ajá. Y pues mi mamá no estuvo de acuerdo con la votación porque ella quería una casa, ¿no? Y decidimos hacer la planta de aceite. Ujú. Lamentablemente, dentro de esta historia, pues mi mamá se estresó mucho y falleció antes de que Que vea pueda ver la la planta de planta. aceite. Entonces, es algo de repente que nos ha marcado a nosotros como hermanos. ¿Por qué? Porque le digo así, con total franqueza y sinceridad, mi mamá falleció el día que empezó a producir la planta. Por eso es que es una fecha un poco complicada, entre Claro. un conflicto emocional entre felicidad y nostalgia, ¿no? Particularmente mi mamá nunca pudo ver su casa. Pero deja un legado, ¿no? Es algo negado por nosotros y Pero no que deja. guardamos siempre y pues Pero deja un legado, creo yo. Ha así dejado el es. legado. O sea, si tuviera que, como un externo, digamos, ver todo el. Ella fue el artífice de todo lo que ustedes puedan construir y de todo el empleo que ustedes generan, por ejemplo, y las oportunidades, ¿no? Que a veces, si lo ve de esta óptica, tiene un sentido mayor, ¿no? Porque ustedes van a ir creciendo y quieren ser una transnacional gigantesca y todo parte de este punto de inicio, ¿no? El empuje de tu madre, ¿no? Y esa es una riqueza que me imagino tú también lo transmites a tus hijos, lo transmites a todo lo demás, ¿no? O sea, que es bien poderoso y potente. Sí, mi madre tenía siempre una frase que nos decía, yo lo decía con otras palabras, sí, lo voy a decir adecuadamente de repente, Más ¿no? No, moderadamente. moderadamente, ¿no? Entonces ella Ya. siempre decía, oye, si ya te metiste a algo, tienes que seguir, Sí, 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 sí. tienes que seguir. No hay vuelta atrás, ¿no? Ya no puedes volver atrás.
tienes que seguir y luchar paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y es algo que de repente ahora como hermano mayor de todos mis socios, de mis hermanos, pues trato siempre, ¿no? De decirles, ¿no? Un poco, no, siempre hay problemas, Toda paso la a vida, paso, sí. vamos, 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 ¿no? Así. Qué poderoso eso, ¿no? Porque a veces uno también, por temor o algo, no acepta o no se mete en nuevos retos, ¿no? Que pueden significar una gran oportunidad, ¿no? Y una vez que ya lo aceptas, está dentro, ya no, es, esta, este lema de vida, ¿no? No sé si has escuchado, es retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Claro. Lo tenemos mucho los peruanos, y ya después de esa planta, entiendo que ustedes han ido diversificando la producción o solo se centran en los aceites y los fideos que tienen ahora. Nosotros tenemos distintas plantas de producción, pero me gustaría hacer un paréntesis, Sí, ¿ya? Yo no podría estar aquí de repente si no fuese también por el apoyo de mis hermanos. Y una persona que siempre está en los proyectos es mi hermano Dani. Mi hermano Dani ha aprendido a hacer todos los proyectos crack. del inicio a fin. Ha dirigido los proyectos de molinería, los proyectos de pastas, los proyectos de aceite. Ahorita está dirigiendo todos los proyectos de la empresa y es, como dice, no, la persona para mí número uno en la que yo me puedo apoyar para poder dirigir o ver que los proyectos se van a hacer. Me dice, no, ahorita dentro de la empresa nosotros tenemos a cargo distintas áreas, pero él es parte fundamental para el desarrollo de los proyectos. Sí estamos diversificando, tenemos una planta de aceite, que es la que iniciamos. Sí. Ahora tenemos, el año pasado hemos inaugurado la otra planta de aceite, que es la más grande y más moderna. Oh, Y tenemos actualmente 2 molinos de trigo, que producimos harinas panaderas, producimos sémola, y sémola, de uno de los sopa. molinos producimos harina fideera. Y tenemos 3 líneas de producción de fideos, ¿no? Aparte, otros productos que están hechos con visión de futuro, ¿no? Hacemos, por ejemplo, importamos duraznos, ¿no? Importamos duraznos en mitades. Tenemos avenas, que también la importamos. Tenemos manteca, que también importamos. Seguimos con las conservas de pescado, en las diferentes presentaciones. Tenemos productos como por campaña, por ejemplo, hacemos panetones en nuestra propia centro de panificación. Tenemos chocolate que también maquilamos. Y ahorita, por ejemplo, hemos lanzado la mayonesa ya, ¿no? La mayonesa Mayonesa. del cielo, que también, o como te digo, es con visión más adelante a futuro, ¿no? Mm. Con los planes de internet fibra óptica Claro Empresas Digital, puedes obtener hasta 6 herramientas digitales según plan contratado para transformar tu negocio. Tienda virtual, email empresas, seguridad empresas, Claro Drive Negocio, Claro Backup y Microsoft 365. Claro Empresas, tu aliado en transformación digital. Y ahí estás compitiendo ya con marcas más gigantes, digamos, eh, que no debe ser, me imagino, tan fácil abrirse un espacio en el mercado que ustedes lo están teniendo. Y eso creo que obedece a, a patrones que tenían cuando, con ese tema, por ejemplo, del cliente, de nunca decirle no. No sé, en esta etapa o en esa etapa de construcción, ustedes ya como que producen y hacen industria, si le fueron agregando otros componentes, digamos, de servicio al cliente y otras cosas más que hagan, o de leer bien el mercado, o identificar bien su nicho, donde van sus productos, que les hace crecer, ¿no? Porque yo cuando vi el premio LEC que ustedes ganaron, y me puse a averiguar más sobre Cielo y había ido por varios mercados y ahí entendí un poco la historia del producto, que creo que también lo he consumido. Ya. ¿Cómo fue eso? Em, ya hablando a tema ya empresarial de cómo nuestra empresa se está estructurando para el crecimiento futuro. Desde hace muchos años nosotros como empresa nos hemos organizado, ¿no? Uno de mis hermanos que se encarga de la parte comercial de ventas, Ronnie. Mi otra hermana se encarga de la parte de compras. Mi hermana menor se encarga, Milagros se encarga
de la parte de financiera, Dani de los proyectos y como dicen, no, yo mayor un poco para dirigir el rumbo o las cosas y que nos trazamos nosotros como socios, ¿no? Em, Como parte del crecimiento que queremos hacer, está obviamente que generar productos que sean de necesidad para los clientes. Entonces, y obviamente los productos que estamos produciendo actualmente son de consumo masivo, son de necesidad, de primera necesidad, ¿no? Por ejemplo, el fideo, el aceite, las conservas, la avena, la sémola, son productos de primera necesidad. Entonces, siempre tratamos de enfocar justamente a lo que necesita el cliente. No necesariamente necesita precio, que sí lo tenemos, pero tratamos de darle una calidad adecuada con materias primas importadas. Trabajamos con soya argentina o soya boliviana, trabajamos con trigos canadienses, entonces hacemos productos que garantizan a los clientes una calidad que definitivamente va a garantizar de repente una buena nutrición para sus hijos. Tenemos productos que no tienen nada que envidiarle a ninguna empresa. Sabemos que competimos con grandes y es necesario nosotros estar en constante, como dicen, ¿no? Innovación, en constante reinversión de nuestros procesos para poder garantizar eso. Uno, calidad y productividad, ¿no? Claro. Y para entrar un poco también a esta parte más persona, porque este es un podcast que se basa en personas. eh, un lema que me gusta es entrevistamos a personas que parecen ordinarias pero son extraordinarias. Eh, Tú decías algo donde a veces uno sucede que cuando no estudia una carrera o algo se frustra, ¿no? Y piensa que no es capaz. Que me toca a veces conversar con profesionales o personas que aún no han terminado la universidad por X motivo de la vida, porque la vida te pone muchos caminos que uno de repente no lo tenía planificado, ¿no? Pero hay una diferencia entre aceptar esa realidad, creerte que no es capaz y de repente no atreverte a hacer cosas, y como las tuyas que haces cosas, ¿no? Y ah, ¿qué cambió, por ejemplo, en este joven que llegó 19 años hasta la persona que estás ahora en adoptar estas experiencias o estas habilidades tuyas para poder liderar, ¿no? Y poder también manejar la presión y todo lo demás? No sé si tienes componentes de intuición, que es lo tenemos todas las personas, o ya como que ha sido más también a la racionalidad, que es no hago eso si no veo los números o todo estructurado, ¿no? O has matizado ambos. ¿Cómo te has ido creciendo tú, digamos, como persona y como líder? Yo creo que una cualidad que en el tiempo un poco he sabido desarrollar es saber escuchar. Eh, Como te decía, muchos de los procesos de producción, establecer indicadores, es más, la misma palabra indicador para mí en un momento era desconocida, ¿no? ¿Qué Claro. es eso? Decía, ¿no? Y cuando tenía entrevistas con otros empresarios o empresas que nos ofrecían asesoría, ¿no? Decían, esto es así, así. Entonces, el saber escuchar y absorber eso y digerirlo, como dice, transformarlo en conocimiento y saber establecerlo con un poquito de investigación, de querer un poco de travesura, de querer entender las cosas, te ayuda muchísimo para poder, como dice, desarrollar nuevas habilidades de dirección, de entendimiento, de que las cosas como las entendías empíricamente no van a funcionar si no estableces metas, si no estableces indicadores, si no estableces de repente formas o procedimientos estandarizados. Actualmente nos encontramos en esa etapa. Y además, entender que nunca es tarde. Yo he terminado mi carrera de negocios internacionales recién hace 2 años, año y medio. Sí, Me gradué recién en la estaba de universidad. profesor, me imagino, ahí Claro, enseñando a los porque alumnos. sí, era muy, para mí de repente un poco anecdótico, ¿no? Te voy a ser franco, así Sí, yo me matriculé en la universidad antes, hace 10 años era en la universidad, con un poco de la finalidad de conocer más gente,
más gente, de expandir un poquito mi conocimiento social. Y yo en el colegio he sido muy introvertido, muy tímido. Actualmente las amistades que me encuentro de tiempo me dicen, oye, tú no eras así, tan Ya, hablador, claro. muy tímido. Yo era presidente de mi salón por accidente en el colegio y tuve que renunciar porque no podía hablar. O me- Wow. Te quedabas así Ajá, mudo me cuando quedaba era. mudo. Wow. Entonces, son cosas que de repente te enseñan a, ¿cómo dicen? A entender que si sigues así no vas a lograr algo. Entonces, pero creo que la principal habilidad actualmente es saber escuchar y no quedarse en los logros que tienes, ¿no? Ayer nomás le decía a unos amigos, y estás ocupada, me dice, sí, un poquito, dame 20 minutos. ¿Qué estás haciendo? Me matriculé a un curso de inteligencia artificial, dame 20 minutos, ¿no? Virtual, ¿no? Para poder un poquito ya adaptarme a las nuevas Claro, tendencias, claro. ¿no? De cómo procesar un informe tan más rápido. Entonces, el- uno creo que no debe dejar de aprender nunca, ¿no? Es más, en esta misma entrevista yo estoy aprendiendo de ti, de cómo me estás enfocando a mí. Nos estamos incomodando. Ujú. Que hay una frase que decía, entrénate en la incomodidad, porque a veces el hablar no, ante cámaras es algo que no siempre es fácil, ¿no? Para muchas personas que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero resulta que sale algo maravilloso, porque tu historia impacta en mucha gente, entonces hay que darle por el lado del valor. Me llama la atención este mindset, porque uno de los patrones que nosotros hemos identificado en las personas que logran un crecimiento, una trascendencia a nivel empresarial, es esta mentalidad de crecimiento, en donde tú siempre te puedes ir formando, ¿no? Si bien es cierto, hay un contexto inicial, que todos lo tenemos, pero ya lo que pasa después tú tomas control, ¿no? Por ejemplo, el estudiar, el matricularte, es algo muy importante, ¿no? Y yo estoy seguro que vas a seguir cultivándote. ¿Cómo eran ya como empresario, digamos que ibas a tus clases de negocios, cómo lo vivías? Porque imagino que ya lo tenías un poco más. Yo estudié administración y te soy sincero, eh, en la universidad trataba de memorizar porque no entendía muchas cosas, y digo ahora que ya vivo el lado empresarial, si tuviera esos cursos, claramente lo hubiera sacado mejor provecho, ¿no? Igual te suma, no sé, cuando ya tienes esta experiencia de este lado, ¿cómo eran esas clases? Claro, como tú dices, ¿no? Ya tenía la experiencia, de repente no la base técnica de Claro, conocimiento de cómo realmente establecer un KPI o establecer quizá un correcto flujo de lo que son los diagramas, pero en la mente sí ya tenía el conocimiento de dónde inicia un proceso y dónde termina y cuáles son los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos del control que uno debe establecer claro. para llegar al punto final, ¿no? Y obviamente, pues mis compañeros eran muy jóvenes, ¿no? 22, 23, 24 años. Y ¿qué ocurre? Que muchas veces me decían a mí, oye, tú tienes tu empresa y Para hacerlo, el mejor caso. trae todo aquí y hacemos el caso, ¿no? Sí, sí, claro, me Y imagino. hemos hecho siquiera 8 casos, 10 casos siquiera en cada curso, en marketing, en comercio exterior, lo que es evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, siempre la casuística era así. Oye, en contabilidad, tú traes, Por ¿qué ahí vamos a tú hacer? casi. No, pero ya era famoso en la empresa en la universidad. Sí, sí, sucede, porque a veces los profesores, parte del currículo, digamos, o de eso era, de la currícula, era hacer casos aplicados en teoría en la Mm. empresa, ¿no? No, pero bacán, porque al final lo que nos sucedía a nosotros era que como no encontrábamos en ese momento, no teníamos contactos o eso, de internet nomás descargábamos los casos, ¿no? Y creo que lo tuvieron un poco más aplicado, así que de repente también fue mucho valor para los estudiantes, ¿no? Así que por ese lado estuvo muy bien. ¿Y qué cosas has visto tú en los negocios o has aprendido que así nomás no se ve o no se dice? eh, no están en los libros o pocas veces, o poco se habla sobre todo eso, pero que para ti es importante, digamos. Puede ser empírico o una reflexión que hayas tenido sobre eso, ¿no? Mira, como en el negocio siempre tienes que relacionarte.
Y en esto es un poquito aperturar la confianza de las personas para poder aprender. Muchos empresarios del extranjero, de las maquinarias que compramos a veces, nos dicen, no dicen todo. Es escarbar, ¿no? Yo pienso que lo principal para poder hacer un buen negocio es establecer un clima de confianza que aperture cada puerta de negociación. Puede ser en temas técnicos, pueden ser en temas financieros, pueden ser en temas eh, ponte, de precio, es decir, o de calidad o de garantía. Lo que el tiempo me ha enseñado a la fecha es, como dicen, ¿no? A usar una estrategia en el cual yo pueda negociar adecuadamente, ¿no? Entonces, algo, eso no te lo voy a decir, pero porque yo siempre digo a mis hermanos, digo, ya, mira, anda tú primero. Tú establece el nexo, que te coticen, pide lo que quieras. Yo lo voy a entrar. ¿A qué? Porque yo ya sé lo que va a decirte o lo que está planteando. Voy a estudiar y luego yo voy a plantear el negocio. Claro. O sea, tú pide todo, todo lo que tú quieras en la máquina, pídelo. Pero yo luego voy a negociar porque a mí ya me dio, a mí, cuando me, por ejemplo, me cotiza, ya entiendo cuál es su objetivo financiero o qué se llama como negocio en sí. Entonces, me pienso que lo principal es tener un poco de paciencia, ver el negocio como algo eh, macro y luego meterse al interno para poder excavar en qué puntos tú puedes obtener algún beneficio. La experiencia me lo ha enseñado y hoy día lo aplico. No solamente en compra de maquinaria, en la compra de lo que son los financiamientos, por ejemplo, de hoy en día que nosotros trabajamos, veo cuáles pueden ser de repente los puntos en lo que yo puedo hincar para poder obtener algún beneficio, pues eso te lo Eres, enseñan los años, pues, ¿no? eres No, duro la experiencia. Así negociando. es. Sí, 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 se puede decir. Así me han dicho, ¿no? Tú eres duro negociando. Rapifac es el software ERP que impulsa a miles de empresas en todo el Perú. Gestiona, organiza, controla todas las operaciones de tu empresa desde un solo sistema. Fácil de usar, práctico y eficiente. Rapifac, el poder para tu empresa. No, pero al final juegas para los intereses de la organización y siempre creo que se puede, o sea, no sé si la lección también es, siempre se puede sacar algo más de algo, o esta, digamos, negociación de ganar-ganar, ¿no? No, porque depende mucho de intereses que una pueda tener, ¿no? Que de repente los intereses tuyos son unos, del proveedor son otros. Cuando entiendes por más o menos por dónde va, logras mejores resultados. No, no sé cómo lo ves eso. Un negocio donde ambos no van a ganar, no resulta, pues, no Claro, va a fallar alguien, ¿no? cierto. Siempre esta parte de la exposición se tiene que dar, ¿no? Eh, Siempre alguna vez me he permitido decirle a algún empresario, decirle, oye, si tú has venido a no, como dicen, no flexibilizar nada, entonces, ¿para qué Claro. has venido? Porque se supone cuando tú te sientas a negociar, Vienes con cierto ¿no? margen para Yo te poder voy a hacer. dar esto, tú me vas a dar aquello, y llegamos a un punto de intersección en la cual ambos estamos satisfechos. Entonces es indispensable que cuando un empresario va a ir a negociar o plantear un negocio, tiene que estar apertura a dar algo, no necesariamente a perder. Claro. Yo creo que la finalidad fundamental de cualquier negociación es llegar al acuerdo, a tomarse de la mano, firmar un contrato en el cual ambos obtuvimos lo que Sí. queríamos, en fin, así es. ¿Y tienes alguna anécdota o historia ahí sin mencionar el nombre de algo, pero que, que era una negociación o algo más que negociación, un sueño o un anhelo que ustedes lo tenían y que era un poco difícil de lograr y mediante, no sé, conversaciones se logró y les hace a ustedes sentir orgullosos o aquellos hitos, digamos, que uno les hace sentir orgullosos? Son resultados, ¿no? Que luego uno lo cuenta como anécdota a los hijos, a los nietos. Por no sé, tienes algunas historias. A ver, yo considero que al margen de haber salido adelante después de llegar de Puno aquí, el punto de mayor reto eh,
empresarial para nosotros fue el año en que trajimos la primera maquinaria de pastas y el molino. Muchos funcionarios de banco nos decían, no te dan los números, no te dan los números porque tú vendes tanto y tu maquinaria cuesta el 50% de lo que tú vendes al año. Entonces, nosotros estamos convencidos de que sí, y nos atrevimos. Nos costó muchísimo la primera importación de nuestras primeras maquinarias, eran italianas, pero eh, fue un logro porque, como dicen, no, tuvimos que de repente entrar a negociar con los bancos de una forma u otra forma, con el proveedor, ver otras formas de financiarlo que nunca nos imaginamos que se iban a poder. Nosotros solamente pensábamos que con nuestro capital y el banco bastaba. No, tuvimos que buscar negociaciones de financiamiento internacional que desconocíamos totalmente, Mm. ¿ya? Desconocíamos totalmente, recurrimos a recursos internos para, como dicen, ¿no? Sustentar la parte económica total y lo logramos. Me siento muy orgulloso porque en todo este proceso, que nos duró más o menos 2 años, yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo a sentarme con un funcionario de banco, a sentarme con el proveedor, a decir, a ver, a escuchar qué me plantea, a entender cómo lo puedo hacer. Fue una época de mucho enriquecimiento para mí. ¿Por qué le digo así? Porque pude un poquito perder mucho el miedo de plantear cosas, Claro. de poder sentarme abiertamente a decir, oye, sí te puedo pagar este precio, no te puedo pagar este precio, dame esto, dame aquello. Y aprendí muchísimo en esa primera, y me siento muy orgulloso porque todos lo sacamos adelante. Claro. Fue un año 2013 debe ser, de mucho estrés para nosotros, porque el proyecto era muy importante y de la envergadura, y ese proyecto ya trazó toda la línea Todo de el camino que crecimiento iban a de la tener, empresa ¿no? hasta hoy día. O sea, que... Y no sé si te has puesto a pensar, eh, antes de iniciar la entrevista hablábamos del legado, ¿no? Que uno quiera dejar. eh, de estas negociaciones que tú puedes haber tenido, por ejemplo, en la primera tienda que tenían acá con proveedores, de repente montos un poco pequeños en comparación de lo que vamos al caso de la máquina, ¿no? Entonces, una vez se negocia, recién iniciando, cuidando cada centavo, no sé, pues 1.000 soles, 10.000 soles, 15.000 soles. ¿No? Y, y es la misma persona que luego, tiempo después, construye sus sueños y entra a negociaciones millonarias. No sé si sentías alguna timidez o miedo o mirabas hacia atrás y decías, pucha, o qué te impulsaba. Y ahora es, de nuevo, cómo tiene los pies en la tierra, ¿no? Porque hay veces también casos en los cuales se desconocen y pucha, que empiezan a transformarse como persona. Yo te converso contigo y te veo muy arraigado a sus orígenes, y orgulloso además de todo lo que han construido, ¿no? Esa sencillez, esa la humildad que tienes y todo lo demás. ¿Cómo no lo pierdes? Y una palabra como te decía al inicio de la entrevista, y esto le digo a mis hermanos y también le digo a mis hijos, que es trascender. Yo creo que dejar un legado, no solo a la familia, sino que de repente no me alcance al Perú, dejar un legado a Puno, a Zambia, eh, importante en el sentido de que todos podemos hacer lo que queramos, con empuje, con honestidad, sobre todo con esta palabra yo siempre le digo a mis hijos, humildad, agradecimiento, este, respeto. Siempre a muchos trabajadores, a veces yo me reúno y digo, eh, todo te va a llevar adelante si tienes humildad, eres agradecido y tienes respeto. Entonces, la palabra trascender yo la tengo muy interiorizada. Le digo a mis hijos, no te puedes ir de aquí, de este mundo, sin dejar huella. Es importantísimo para mí al menos
dejar un legado en el cual de repente con esta entrevista ya estoy marcando Sí, quizá sí, claro. para muchas personas que quizá me conozcan un hito en el cual eh, hizo algo más diferente, ¿me entiendes? Sí, Haber sido premiado ahí como premio líder empresarial del LEG, cambio. ¿no? Sí, Líderes Empresarios del Cambio, es otro hito de nosotros como empresarios, como una empresa familiar, nos sentimos muy orgullosos. Entonces, estamos dejando de cierta forma huella. Me gustaría de acá más adelante, también ya lo manifesté dentro de mi estructura societaria, volver a Puno, a Sandia, a exponer ya nuestra historia. Estamos de repente ya preparando mentalmente, luego lo haremos ya físicamente, armar la logística para ver por dónde empezamos, cómo contamos. Quizá esta entrevista vaya a ser el punto inicial, ¿no? oye, pero escúchame, me interesa mucho cuando vayan, llevamos la cámara de gurú si quieres y hacemos algo bien imponente. Porque uno tiene que volver yo también soy de un pueblito y uno de mis sueños es volver. En mi caso, tener mi casita ahí, como que visitar más a a mis papás, porque nunca olvida dónde vienen, ¿no? Estos momentos de felicidad que uno puede tener de niño y todo lo demás, ¿no? Así que es bien, me interesa mucho eso. Cuando quieras ir, avisa. Nosotros tenemos este formato que es más inmersivo, de mostrar que eh, sí es posible creer en una historia mejor cuando uno puede construir, ¿no? La realidad a veces que uno enfrenta en su niñez o juventud, eh, con actitud tú las puedes transformar en cierta forma. Y nos gusta a nosotros hablar a los peruanos que sí somos capaces, que tenemos que creérnosla como personas, como profesionales, pero también como país, o sea, con tanto potencial que tenemos, activo y talento, ¿no? Y a mí me gustaría, de esta visión que tú tienes, ya como empresario, ¿qué opinión tienes del país? Hablábamos en la prueba que tú decías, pues nosotros seguimos, ¿no? O sea, en crisis, llueva, solé, tempestad, crisis política, económica en el país, seguimos arraigados a nuestra tierra, ¿no? Invirtiendo. O en algún momento has pensado de repente sacar la operación a otro continente, ¿no? O sea, Sacar la operación sería con la cuestión de crecer más, ¿no? No, es otra nosotros al cosa. menos no pensamos tirar la toalla, ¿no? Las coyunturas siempre van a existir, ¿no? La coyuntura política, económica, ¿no? Pienso que lo más importante es la determinación que uno tiene para lograr sus Sí, objetivos, ¿no? sí, Como te digo yo, nosotros tenemos un propósito y la determinación de hacerlo. Entonces, pero pienso que el país, nuestro Perú, es un país muy rico, no solo de minerales, yo creo que es muy rico de gente trabajadora, eso es. de gente que no se rinde, de gente que tiene ganas de salir adelante, de gente muy inteligente. Lo que falta es de repente así programas como este, ¿no? Que ayuden a que muchos muchachos de hoy en día tengan una visión diferente, que no solamente piensen en quedarse en donde están viviendo, sino que pueden de repente escalar un poquito más del medio donde pueden haber estado viviendo actualmente, ¿no? Es muy importante que nosotros como empresarios también de repente empezamos a sembrar esa semilla de repente en nuestro pueblo de donde venimos o la provincia de donde venimos para poder ayudar también a otros empresarios a que tengan esa visión, otros muchachos, otros jóvenes universitarios o en el colegio, que no necesariamente tenemos que quedarnos ahí. Hay gente muy inteligente, muy trabajadora en el país. Y sobre todo tenemos un país muy diverso que permite la innovación. En nuestro país es muy afortunado. Tenemos diversidad en comida, tenemos diversidad en costumbres, tenemos Sí. diversidad de climas, tenemos diversidad de personas, de razas. Entonces, creo que en el Perú se puede hacer muchísimo solamente con un poquito de ganas e innovación, pero hay que promoverlo, ¿no? Promover mucho, porque tenemos mucho en común en cada región, a veces pensamos que somos diferentes, somos muy parecidos. Yo admiro mucho, por ejemplo, la capacidad emprendedora que tiene el Puno. Este, eh,
he podido conversar con muchos de ellos y de hecho uno de los objetivos que tengo para este año es ir con mis cámaras a entrevistar a casos de éxito en Puno. Hay un montón, así con historias parecidas y todo lo demás. Así que por ese lado estamos con mucho optimismo. Y volviendo a ese tema de los hermanos, la mayoría de empresas en el Perú son familiares. Y yo creo que en Uruguay ya no tengo la cuenta, pero debe haber entrevistado a más de 20 familiares que construyeron desde ceros muchas veces. Y una constante ha sido la unión familiar. Porque a veces es difícil de repente, porque hay otros actores que se pueden involucrar y todo lo demás. Eh, ¿Qué crees que ha sido para ustedes esta clave de mantener unida a la familia y que el éxito empresarial, digamos, no desintegre esta unión y el legado que su madre lo dejó, ¿no? Creo importante justamente tener claro este concepto de trascender. Creo que mis hermanos, o mis socios en este caso, decir, tienen claro ello, ¿no? Que sin la unión nosotros no tendríamos el éxito que tenemos ahorita, o no decir éxito, digamos, el crecimiento que tenemos ahorita, no solamente como empresa, sino también como personas. Pienso que también que con los años, los problemas que hemos tenido X, muchos, nos han ayudado a madurar y a pensar de que la unidad es la única que actualmente nos permite crecer. Yo he tenido problemas, o sea, familiares, pude haber estado deprimido, pero mis hermanos han seguido avanzando. Mi otro hermano ha podido tener sus problemas, ¿no es cierto? Nadie Claro, está no, todos no, los días vigente no trabajando. somos de fierro. Entonces quizá a veces siempre buscamos, oye, él está enfermo, oye, seguimos trabajando porque todos controlamos, es nuestra empresa. Esa unidad a nosotros nos ha ayudado a crecer y a poder entender que sin ello nosotros tendríamos un punto de debilidad de repente que Claro. nos haga un poquito, para decir, frágiles, por decir, pero ahorita no. Nosotros creo que ya a todos mis hermanos tienen la madurez y que hay un propósito y todos tienen la determinación de que se va a llegar. Me encanta, me encanta. Bueno, ya falta solamente unos pocos minutos para terminar la entrevista. O sea, puedo quedarme 3 horas haciendo preguntas porque, como tú decías, aprendemos, ¿no? Y para mí el privilegio que, digamos, tengo porque soy la primera persona que se expone a los contenidos, entonces se aprende mucho. Pero se aprende mucho también de este lado humano, ¿no? Porque al final el éxito que a veces se dice no es algo que se puede hacer de noche a la mañana, ¿no? Sino es sacrificio, es a veces llanto también, eh, estrés y varias cosas, pero como dices, cuando hay un propósito, un legado, ese es mayor, ¿no? Y esa de da pie a mi pregunta que quiero hacerte, o sea, ¿cómo uno lidia con la frustración y también el fracaso? No sé si ustedes en este camino hayan tenido algunos fracasos o decisiones que tomaste que no salieron tan bien y de repente genera frustración y tensión, ¿no? O sea, cómo no se deja que eso te golpee y te haga retroceder y ya no ambicionar más, ¿no? Sino lo tomas como un aprendizaje y sigues avanzando, ¿no? Esa es una parte y también eso acompañado a estas ambiciones que uno puede tener. ¿Qué te hablabas tú, por ejemplo, ya tenías 23 años? ¿Qué soñabas, qué anhelabas y qué anhelas hoy? O no sé si, porque por lo que conozco contigo, por lo que vi en entrevista, ustedes tienen unos sueños gigantescos todavía. Son varias cosas, a ver si la atamos en uno y ya. Bueno, a los 23 años yo anhelaba volver a la universidad todavía, ¿no? Pero cuando ya nos involucramos mucho más en el negocio, empezamos con la planta, ya había una responsabilidad mucho Claro, mayor, ¿no? Entonces, y cada cosa fue llevando a otra, a otra, a otra, entonces nos dedicamos ya netamente a la empresa, ¿no? Ya después decimos, ¿no? Ok, vamos a terminar los estudios y avanzamos, ¿no? ¿Qué anhelo ahora? Anhelo tener una familia unida, ¿sí? Anhelo que a mis hijos estén bien, que tengan eh, un poco de la visión que de repente tengo. Con eso creo que es suficiente porque
hemos sabido de repente involucrarlos bastante hasta la fecha en el negocio. Anhelo que a mis socios no flaqueen. Creo que tienen el propósito firme, como te digo, tienen la determinación bien fuerte como para poder llegar a los objetivos. Y anhelo a que esta palabra, como te decía hace un rato, cuando nosotros iniciamos en productores, éramos así como unos pulpos, unas hormiguitas que corríamos por todo lado hacíamos. Y actualmente, la vez pasada en el aniversario, pues hacíamos una exposición de cómo las hormiguitas ahora ya no eran cinco. De repente una foto te puedo enseñar, las hormiguitas ahora son 30, 25, si me recuerdo ahora por qué, porque cada uno ya tenemos nuestros hijos y ya Ay, están ay, ay. creciendo y vemos que muchos de ellos se involucran bastante en la empresa, quieren y ven cómo nosotros trabajamos el día a día y cada uno está viendo de qué manera puede participar Claro, apoyar en todo. nuestros eventos de repente y están teniendo esas ganas como dicen, ¿no? Y sintiéndose orgullosos de sus padres y eso nos llena de muchísima expectativa para el futuro, ¿no? Y esta parte de lidiar con el fracaso. Ah, lidiar con el fracaso. Pienso que si tú no estás preparado para la derrota, pues no estás preparado para ganar, ¿no? Eso Tal es. como estás preparado para ganar, debes estar preparado para perder. También tienes que entender que no eres perfecto, que no hay negocio perfecto. En algún momento vas a perder. Es simple. O sea, si tú vas a ir a un negocio, a jugar un partido o a un examen pensando que siempre vas a sacar 20 o siempre vas a obtener el 100% de los resultados o siempre te va a ir bien, estás equivocado. Sí, Tienes que entender que el resultado no necesariamente va a ser el que esperas. me encanta. Es indispensable saber que puedes perder. Si tú no sabes eso, pues vas a fracasar y fracasar. Tienes que entender y estar preparado para ganar como para perder. Obviamente, el entender eso garantiza más que llegues al éxito. Me encanta, me encanta. Voy a sacar un buen clip ahí. Nada, muchas gracias, Cristian. Estamos llegando a la parte final de la entrevista y como ustedes saben, si les gustó, por favor, solamente les pedimos que comenten y compartan para llegar a más personas y seguir con estas narrativas positivas. Solamente te pido un mensaje final a nuestra querida audiencia. Y me quedo pendiente de preguntarte esta de la importancia de ser formal. Hablaste mucho tiempo de los bancos. Y creo que uno accede a trabajar con bancos cuando es formal, ¿no? Y no sé cómo fue también su proceso de ustedes, la formalidad y todo lo demás. Bueno, es gradual, ¿no? El proceso Gradual, de sí. formalización para nosotros ha sido gradual. Yo no te voy a decir que éramos 100% formales al inicio, en el Las siendo iniciaciones, comerciantes, bien claro. complicado, Sí, sobre todo por mucha legislación tributaria que voy a decir que bueno, para muchos empresarios hoy en día no les permite el desarrollo, ¿no? sí. Pero hoy en día nosotros hemos entendido que la formalidad es importante para el desarrollo de nosotros y creo que para el desarrollo de la mayoría de los empresarios, porque la formalidad te ayuda a que tú puedas, uno, tener una empresa confiable, una empresa que garantice de repente la rentabilidad del negocio, el retorno de la inversión, que garantice que los bancos confíen en ti, sobre todo la confianza, ¿no? Si es mi mensaje final, pues podría decir a todos los empresarios, a todos los muchachos, a los jóvenes que se están de repente aventurando a hacer una empresa o a emprender un negocio, las palabras que dije hace un rato, ¿no? Es indispensable que te aventures a ganar, pero tienes que estar preparado para perder. Dos pasos adelante, uno para atrás, es indispensable para potenciar de repente y garantizar que tú puedes dar más adelante otros dos pasos. Como dice, no retroceder nunca, Rendirse rendirse jamás. jamás y siempre con la mirada en alto. Mientras estés haciendo lo correcto, con la mirada en alto, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por compartir tu historia. Nos vemos en un próximo episodio.